conocen, mi nombre es Karina Bianculli. Estoy acompañando a Ariel Berzelli y a Jorge Sacchini en el inicio de estas sesiones en el foro para el día después. A lo largo de esta cuarentena estuvimos charlando cómo podíamos potenciar precisamente una discusión política, aprovechando no solamente el tiempo, sino también... ¿Podés hablar un poco más fuerte? No se te escucha. Sí. Precisamente el foro del día después ya va por su cuarto encuentro. Tiene 2 salas. En este momento estamos en el tercer encuentro de la sala de política y tecnología, que en un primer encuentro hubo una participación general de todos los que estábamos interesados en la temática, y en el segundo encuentro Jorge Sacchini hizo la presentación de un video, y luego abrimos el debate sobre tecnologías convenientes. El día de hoy nos acompaña Fernando Corbalán, que abre esta idea de convocar a especialistas sobre una temática en particular, en vinculación a la política y la tecnología, que es el tema de esta sala. Luego de una presentación de 15 a 20 minutos, abrimos una ronda de preguntas en relación tanto a la presentación del especialista que presentó, como también a la temática que nos convoca en la sesión. Así que, Fernando, te paso la palabra a Ariel para la presentación del expositor de hoy. Gracias, Karina. Yo creo que ahí están escuchando todos bien. ¿Todos tienen bien el audio? Demasiado bajo. ¿Bien? ¿Muy bajo? Tal vez, un poco entrecortado. ¿lo puedes aumentar Ahora un poco el está volumen mejor. de tu...? ¿Ahí está mejor? Genial. Perfecto. Porque acá ya tenemos bien alto el micrófono. Sí. Bueno, lo primero, agradecerle a Karina y a Jorge todo el trabajo que nos estamos tomando para iniciar este salón y obviamente el foro. Y bueno, también a ustedes por compartir. Este agradecimiento a Fernando Corbalán, que nos está acompañando hoy. Fernando tiene una trayectoria de muchos años, cerca de 30 años de experiencia en informática, en cuestiones de soporte, infraestructura de redes y comunicaciones, tanto a nivel de empresa como a nivel de gobierno. Más de 15 años vinculado al tema de seguridad en sistemas de información y a cuestiones de ethical hacking, de militancia de software libre y demás. Desde diciembre del 2019 es subsecretario de Infraestructuras Tecnológicas y Comunicaciones de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión en el Gobierno de Santa Fe. Por eso, me encanta. Y ha también trabajado en cuestiones de ciberdefensa y de ciberseguridad a nivel nacional. Y bueno, ha participado también de redes, de eventos y de diferentes centros de ciberseguridad en España, en diferentes países de América Latina. Es asesor y capacitador de profesionales en seguridad y personal de inteligencia, miembro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales. Así que a partir de ahora le damos la palabra a Fernando, que va a hacer una presentación sobre el tema de infraestructuras tecnológicas y seguridad, el tema del teletrabajo. Fernando va a hablar aproximadamente unos 20 minutos y después abrimos a preguntas. Bien, bueno, gracias Ariel por la presentación. ¿Me escuchan? ¿Ahí, me escuchan bien? Bueno. Ahí está. Se me mutea el micrófono, a ver. Ahora está bien. Ahí estamos. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a hablar un poco de lo que... el tema de hoy era un poco infraestructuras de comunicaciones en Argentina y el impacto que ha tenido el cambio de actividad en base al aislamiento obligatorio y el impacto que ha tenido en el perfil de tráfico y en las infraestructuras. ¿Se puede compartir el escritorio acá? Sí, se puede, sí. Bueno, ¿la ven bien ahí? Sí. Bueno.
Para tener un panorama de lo que es Argentina respecto a América Latina en cuanto a la penetración de Internet, hay algunos valores. Estos son datos oficiales del tercer trimestre de Cabase del 2019, donde comparativamente con algunos países de América Latina estamos por encima del promedio, con un crecimiento en el último año de casi un 10%. Estamos con un 56% de penetración. Dispar en las diferentes provincias. Tenemos desde un 96% en Tierra del Fuego a un 112% en Capital. Aquí en Santa Fe estamos promediando el 69% y hay provincias que están rondando el 30 y pico. Esto es telefonía, esto es internet sobre conexiones fijas, no móviles. Aquí vemos la evolución que ha tenido en los últimos 4 años. Pasamos de 55 GB a 550 GB de tráfico nacional. Y sobre el último año vemos que el crecimiento exponencial se amortiguó un poco en base a la interconexión de puntos regionales de Cabase y los servidores de caché y los CDN distribuidos que han instalado los ISP a nivel nacional. Pero siempre estamos rondando los 500 Gbps. Bueno, la interconexión, aquí están todos los 32 nodos regionales de Cabase y la interconexión entre los diferentes proveedores de Internet. Y aquí podemos ver cuál es la arquitectura de conexión de Argentina respecto a América Latina y el mundo. Dependemos muchísimo, nuestros héroes nacionales de estos últimos 20 días son los cables de las toninas, los que nos permiten estar conectados a todos al mundo. Si bien tenemos algunos enlaces alternativos que cruzan desde Chile, hacia Chile, desde Mendoza y Bariloche, o los accesos de la nueva red Capricornio que está bajando desde Brasil y cruza por todo el norte argentino. Pero en principio nuestro 95% de tráfico se rutea por los cables de fibra óptica de las toninas. Este es el proyecto que, como lo conversábamos el otro día, Ariel, es parte de lo que en algún momento soñamos como el anillo de fibra UNASUR. Si bien esto es un proyecto privado, bueno, viene bajando desde San Pablo, entra por Misiones, cruza todo el norte y conectaría Chile, Bolivia y Perú. ¿Cuál fue el desarrollo de Internet los últimos años? Bueno, el crecimiento de algunas tecnologías fueron fundamentalmente wireless. Se deprecó un poco la conexión de ADSL, que era un poco el estándar de mercado, subió mucho el cable modem y obviamente mucho la fibra óptica para alcanzar las velocidades que hoy están ofreciendo algunos proveedores, por encima de los 50 y 100 megas. Acá vemos la evolución de las diferentes tecnologías, donde se ve mucho el crecimiento del cable modem del último año y cómo se fue achicando el ADSL, fue creciendo la fibra óptica y el wireless, y otras tecnologías también han crecido bastante. Y aquí una evolución del ancho de banda, desde los últimos 4 años, donde vemos que el estándar de mercado iba entre 1 y 6 megas hace 4 años, eso se viene achicando, y están apareciendo velocidades estándar de arriba de los 20 y 30 megas o más, como vemos acá. El consumo de streaming también ha crecido muchísimo. Como verán, la curva es ascendente y llega a casi un 80% de los usuarios de Internet. Y eso obviamente ha cambiado el perfil de consumo de todos los ISP. Bueno, vayamos a la pandemia, ¿no? El impacto de los últimos 45 días y cómo fueron cambiando los perfiles de consumo y el consumo de servicios digitales en los diferentes rangos etarios. Donde tenemos la generación Z, que son los menores de 23 años, cómo subió fundamentalmente el consumo de videos online y el consumo de streaming y la música en streaming, en detrimento de otras tecnologías como por ejemplo la televisión de broadcast o
otro tipo de podcast o consumos de diarios digitales. Ya en lo que va a los millennials, hasta de los 25 a los 39, ya es un poco más distribuido, no tan concentrado en los servicios de streaming, pero igual tienen una tendencia marcada en ese sentido. A los coetarios un poquito más cerca de nuestro rango de edad, vemos que la televisión de broadcast todavía sigue siendo fuerte, los servicios de televisión siguen siendo fuertes, no tanto el consumo de videos, y la prensa y la radio digital también son un gran consumo en esa franja de edad. Y en los mayores de 55 a 75 años vemos que la televisión por broadcast es la que más han utilizado en este último tiempo. ¿Qué pasó con el consumo nacional? Estas son informaciones de los diferentes proveedores de Internet y cuánto fue creciendo y cuál fue el impacto de tenernos a todos en casa. El consumo general aumentó más o menos un 60%. El tráfico internacional un 50%. El consumo de streaming, un 76%, lo que obligó a que Netflix y otros proveedores de streaming tuvieran que bajar la calidad de las emisiones en un 25%. Ya no se ven emisiones en HD, sino que se bajó la calidad, fundamentalmente para minimizar el impacto en las redes. Lo que normalmente era un diseño de 10:1 en los diseños del consumo hogareño. 10:1 es cuando uno tiene, por ejemplo, una conexión de banda ancha de 100 megas y 10 de upload, o de 55, o de 10 megas y 1 o 2 megas de subida. Eso ha cambiado el perfil, ¿por qué? Porque creció el 50% en la descarga, pero creció muchísimo más, un 230% el upload. ¿Por qué ese crecimiento? Fundamentalmente por las videoconferencias y por el teletrabajo. En un análisis un poco más amplio, vemos que sitios como Facebook han indicado un crecimiento de un 85% en el tráfico, WhatsApp un 120%, las comunicaciones de telefonía IP un 125%, Mercado Libre un 20%, y fundamentalmente lo que nos interesa es las videollamadas un 450%, y utilizando el buscador Shodan se encontraron 45% más de conexiones de VPN y de puertos abiertos de VPN, y un 33%, y esto sí es preocupante, un 33% de puertos RDP, de protocolo de escritorio remoto de Microsoft, con las vulnerabilidades asociadas que tiene ese protocolo. Ahí tenemos fundamentalmente acá tenemos uno de los índices más preocupantes, que es la brecha de seguridad. Bueno, justamente en ese sentido, y como suelo decirlo muchas veces, la forma más fácil de esconder un elefante es en un zoológico. Así que cuando tenemos a todo el mundo entrando por remoto, es mucho más fácil que se nos meta alguien por ahí, que en otras situaciones laborales donde el trabajo remoto es en menor cantidad. Entonces, ¿qué tuvimos con este cambio de actividades laborales y comerciales? Bueno, tuvimos mayor cantidad de intrusiones, un crecimiento altísimo en el phishing, tratando de robar credenciales y de robar contraseñas. Con eso que hablábamos antes del crecimiento en un 33% de los puertos RDP, un crecimiento en el ransomware, fundamentalmente por falta de experiencia y de presupuesto en muchas implementaciones de trabajo remoto. Bueno, el carding y el robo de números de tarjeta, estafas en e-commerce, sitios falsos, el robo de credenciales con phishing o con sitios falsos o con links enviados por cadenas de WhatsApp, explotación de vulnerabilidades en sitios y servicios y perímetros de red, gente que normalmente no hacía trabajo remoto y que de golpe tuvo que abrir las conexiones para que sus empleados lo usaran.
Y algo que se vio sobre el último tiempo es la intrusión en videoconferencia, lo que se llama el Zoom bombing, que es por fuerza bruta tratar de ingresar en las URL de Zoom o de videoconferencia para verlas en tiempo real, meter imágenes de pornografía o de que nada que ver con las conferencias, o bien acceder a grabaciones de esas conferencias y acceder a información, muchas veces privilegiada de empresas o incluso de gobierno. Otra cosa que vimos también es mucha explotación de herramientas de coworking, mucho de file sharing y acceso remoto. En el intercambio de archivos laborales también se ha visto intentos de explotación de URLs y de contraseñas. Bueno, con respecto a la pandemia, ¿qué pasó con el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo fue una de las herramientas más vulnerables que han aparecido, y tienen como resultado, obviamente, la generación de brechas de información y de seguridad, poniendo en riesgo los activos de la empresa. ¿Cuáles fueron los vectores? Bueno, justamente en las herramientas de acceso remoto, un 33% de aumento en la superficie de explotación usando protocolo RDP. Esto sabemos que la mayoría de los accesos de RDP son vulnerables por explotación de vulnerabilidades. Un 45% de aumento en VPNs, y ahí tenemos cuestiones de debilidad de cifrado, contraseñas débiles. Creció mucho también la utilización de herramientas como TeamViewer, LogMeIn y bueno, configuraciones de SSH mal implementadas. Otras causantes de vulnerabilidad en teletrabajo son vulnerabilidades en productos, utilización de productos que están obsoletos o plataformas sin parchear, cifrado débil, ingeniería social, que nos permite el robo de contraseñas, el no utilizar múltiple factor de autenticación para los accesos remotos. Otra es la de utilizar dispositivos compartidos, o sea, utilizar para el trabajo la misma computadora que voy a estar usando para ver Netflix o redes sociales. Y el aburrimiento nos convierte en cliqueadores seriales y terminamos instalando software o juegos o aplicaciones de origen desconocido que lo único que terminan haciendo es robarnos credenciales y acceso a correo y a claves de teletrabajo. Bueno, acá un decálogo de consejos para el teletrabajo seguro. Siempre utilizar herramientas provistas por la organización, ¿no? Y ante la menor duda consultar con el departamento de informática. Implementar autenticación de múltiple factor, sumado a contraseñas duras. Asegurarse que los dispositivos estén actualizados, tanto en software como en firmware, y disponer de backup. Siempre verificar correos electrónicos sospechosos, nunca hacer clics en los URLs que nos vienen por mail. Actualizar el firmware del router doméstico. Se han visto muchos ataques, fundamentalmente de DNS, a los routers de los proveedores, que normalmente no los actualizan, y que nos van a mandar a un sitio que parece ser el real y vamos a terminar entregando contraseñas. Siempre utilizar la VPN de la empresa cuando estamos conectados, sino acceder a los recursos remotos sin la seguridad o el cifrado de una VPN. No usar correos corporativos para suscribirse a servicios privados como redes sociales o file sharing. Mantenerse informado del plan de contingencia o respuesta a incidentes de la empresa, o sea, siempre estar atentos a las indicaciones del área de seguridad de las empresas. Utilizar la nube empresarial, nunca descargar documentos corporativos en dispositivos personales inseguros, eso nos abriría una brecha de fuga de datos. Y si utilizamos dispositivos personales, que el área de informática los administre con algún software de gestión de dispositivos para alinearlos a las políticas de seguridad, tanto de contraseñas como de antivirus o de actualizaciones.
Otro punto que incrementó mucho es la telepresencia, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora en este mismo momento, que es una videoconferencia. Generó un boom en el uso de herramientas de telepresencia y videoconferencia, en muchos casos sin la capacitación adecuada ni de los usuarios ni de los implementadores, viendo configuraciones por default, sin la seguridad mínima, y no solamente en el uso personal, sino en el ámbito corporativo y hasta en ámbitos gubernamentales. La utilización de versiones gratuitas de productos o las que se llaman freemium, con términos poco claros en sus condiciones de uso, como por ejemplo Zoom, que tiene servidores en China y no tiene cifrado punto a punto. Y bueno, obviamente el crecimiento exponencial, hablamos de un 450% en el crecimiento de ese tipo de tráfico. Y aplicados a lo que se les ocurra, tanto en videoconferencias corporativas o políticas como en educación a distancia o en telemedicina, generando riesgos enormes. Imagínense una fuga de datos en telemedicina o que alguien ingrese a una sala de chat, a una sala de videoconferencia de educación primaria o secundaria con una imagen o contenido para adultos. Una de las vedettes de este último tiempo ha sido la aplicación Zoom, que tuvo un crecimiento del 1800% y que ha sufrido ataques de todos los colores, ¿no? Desde lo que le llaman el Zoom bombing, que es el intentar acceder a los URL de las conferencias por fuerza bruta, y que en muchos casos se consigue, tanto que el FBI tuvo que emitir un aviso de que iba a perseguirlo como un delito. Y obviamente los fabricantes han tenido que salir a parchear ese tipo de vulnerabilidades y a cambiar las configuraciones por defecto de muchos de los productos. Algunos consejos, por ejemplo, para usar Zoom, que es la herramienta que estamos usando acá. No debería ser la herramienta que tendríamos que estar usando, Ariel, tendríamos que estar usando otra cosa, pero bueno, acepto el uso de Zoom. Es agregar contraseña a todas las reuniones, usar salas de espera, o sea que previo al ingreso a la sala de chat pasen por un paso de autorización previo. Nunca compartir el ID de una reunión en medios públicos. Ha pasado que estudiantes han posteado los ID de reuniones de universidades o de colegios secundarios en sitios pornográficos y en la mitad de las clases han aparecido imágenes indeseables. Desactivar el uso compartido de las pantallas de los participantes, así como vos me autorizaste a mí a mostrar la pantalla, por defecto muchos productos lo permitían, con lo cual si había un participante extraño podía compartir la pantalla automáticamente sin requerir el permiso del organizador. Otro punto interesante es bloquear, si yo sé que va a haber 10 invitados, cuando ingresaban los 10 bloqueo la sala, como para que no se pueda sumar nadie más con la fuga del ID. Bueno, como te decía, el control de compartir la pantalla, muchos productos lo permitían por defecto a todos, ahora han cambiado esa configuración por defecto a solo el anfitrión, salvo que diga lo contrario. Pedir mantener actualizado Zoom, tanto Zoom como todas las versiones de software. Usar múltiples factores de autenticación en las cuentas corporativas, para que no suframos el robo de contraseñas o el ingreso a las plataformas de Zoom y recuperar sesiones grabadas. Identificar a los invitados en la reunión, que esto es exclusivo de las cuentas corporativas, eso que vemos ahí, que es el nombre del participante. Uno puede falsearlo, ingresar con otros nombres. En las cuentas corporativas uno puede obligar a que el perfil esté asociado a un correo y no dejar que se cambie. ¿Qué hay además de Zoom? Obviamente hay otras herramientas que han tenido algún crecimiento también. Zoom fue la que más exponencialmente creció, pero hay otras como por ejemplo Microsoft Teams, que muchas han cambiado sus limitaciones de versiones free durante la pandemia. Por ejemplo, han liberado hasta 250 participantes. Google Meet y Hangouts también pasó de su versión free a una versión de 25 y a 100 y 250 en las opciones de pago. Jitsi, que es una de las que más me gusta en lo personal, es de código abierto, es gratuita y permite
a diferencia del resto de los productos de mercado que trabajan en la nube del proveedor, permite montar tu propia infraestructura. De hecho, ARSAT lo hizo, bueno, con ciertos traspié en el arranque. Jitsi soporta hasta 75 participantes en la versión gratuita y hosteada, y permite compartir documentos y el escritorio entre los participantes. Jitsi es interesante porque te permite montar tu propio servidor y gestionarlo. De hecho, muchas universidades ya tenían infraestructura de Jitsi. Es muy exigente en cuanto a recursos de CPU y recursos de tráfico, pero te permite un total control sobre lo que ocurre en la plataforma. Otro viejo participante de este mercado Cisco, es Webex, que fue adquirida por Cisco, y es uno de los principales competidores de Zoom, y que en esta época de pandemia también cambió sus términos de la versión freemium y pasó de 50 a 100 participantes sin límite horario, como los 40 minutos que ofrece Zoom en la versión gratuita. Bueno, vamos a ver, a comentar un poco qué hicimos acá y cuál fue el desafío que tuvimos acá en Santa Fe. Y que seguramente pasó en la mayoría de las provincias y en la mayoría de las áreas de gobierno. Acá pudimos tomarlo con cierta previsión. Una vez declarada la pandemia y cuando vimos que ya iba a ser casi un hecho la suspensión de clases y el aislamiento, optamos por prever algunas situaciones. Una fue la instalación de servicios 0800 en nuestra infraestructura. En cuanto a telemedicina, fue también el desarrollo y la integración de aplicaciones de videollamada y telemedicina. En educación virtual también tuvimos que salir rápidamente a ver qué podíamos implementar o adaptar. Acá teníamos una limitante interesante que era el tamaño, ¿no? Estábamos frente a un desafío de 1.100.000 alumnos, 90.000 docentes y más de 30.000 aulas virtuales. Y por una cuestión de escala, de costos de infraestructura, se aceptó el ofrecimiento de Google for Education, que lo ofreció de forma gratuita, y eso se adaptó a la plataforma que ya teníamos acá en la provincia, y bueno, se hizo el despliegue en los 3 niveles, primario, secundario y terciario. Después, con un convenio con ANACOM y un convenio con las telefónicas, se declaró, digamos, de uso bonificado el tráfico de los sitios educativos. En cuanto a teletrabajo, bueno, tuvimos que reforzar la plataforma que ya usábamos de VPNs y de BDI, en este momento para más de 7.000 agentes. En telefonía IP también se escaló la central telefónica y se amplió la cantidad de internos SIP, porque toda persona que estaba haciendo teletrabajo se llevaba a su interno. En cuanto a videoconferencias, para gobiernos se usó la plataforma de Meet de Google, la misma que se está usando en el área de educación, se implementó para el resto de las áreas de gobierno. Y en un convenio con el Ministerio de Defensa estamos utilizando una plataforma de tracking de celulares sobre un software GIS, fundamentalmente para la gestión en tiempo real de ambulancias, móviles, patrulleros, médicos y logística que implique el operativo de atención de la pandemia. Y bueno, fundamentalmente a lo que nos lleva el foro el foro del día después. ¿Qué nos queda? Y bueno, los próximos desafíos nos queda de lo que tuvimos que salir a implementar contrarreloj y bajo demanda, nos queda obviamente aprender de la situación, analizar el impacto y qué funcionó y qué no de todo eso, y en qué tuvimos que, o en qué podemos mejorar.
y optimizar eso. Uno es, bueno, la optimización de los servicios 0800 para gobierno. En telemedicina, obviamente, terminar de desarrollar una plataforma de software libre y Jitsi. Nos quedan algunos desafíos, como por ejemplo la receta y la historia clínica digital, y algunas otras cuestiones, como por ejemplo el Internet de las cosas para telemedicina. Uno puede pensar en el monitoreo remoto de pacientes crónicos o utilizar sensores remotos para tomar el pulso, la presión, o hasta un electrocardiograma. O la interacción de médicos especialistas con médicos de primer nivel, como para hacer una interconsulta en algunos efectores que estén distribuidos en la provincia. En cuanto a educación, obviamente tomando el modelo de educación a distancia, rediseñar la plataforma que tenemos ya sobre una infraestructura propia y con tecnología administrada 100% por nosotros. Y ahí sí integrar cosas como, por ejemplo, puede ser Moodle, Jitsi o Big Blue Button, que son tecnologías de software libre con las herramientas que puedan proveer algunos de los proveedores. En teletrabajo no hay mucho más por hacer que lo que tenemos hoy, que es acceso seguro por VPN, y ya nuestros sistemas, la mayoría era web, y lo que no era web se virtualizó a escritorio. En telefonía, obviamente, migrar absolutamente toda la telefonía a IP. En videoconferencias también, una plataforma segura de videollamadas, que sea de gestión totalmente nuestra. Y el paso que sigue es gobierno electrónico, porque todo esto llegó para quedarse, es un cambio cultural que va a llegar para quedarse, más allá del tiempo de la pandemia. Y pensar en una plataforma de gobierno electrónico donde haya gestión de trámites, expedientes electrónicos, firma digital, gestión de turnos y video chat para los trámites. Y hasta pensar en una especie de ID electrónica ciudadana que permita al ciudadano hacer todos los trámites de forma remota, segura y a distancia. Bueno, en resumen, no sé cuánto vamos de tiempo, pero creo que venimos bien. En resumen, yo lo considero una gran derrota, porque de años de impulsar el cambio tecnológico nos ganó un virus microscópico, pero que hizo el trabajo sucio por nosotros, que fue obligarlos a todos a aceptar las implementaciones. De una forma u otra tuvieron que aceptar las implementaciones informáticas. Pensar que las organizaciones han comenzado de una u otra forma, ortodoxa, programada o ni siquiera prevista, una migración tecnológica de la que no se va a volver y un alcance del que todavía no podemos dimensionar. Todo el ecosistema ha sido modificado irreversiblemente, el comportamiento social, el teletrabajo, la forma de relacionarnos, la forma de educarnos, el e-commerce y el delivery fueron impactados por esto y llevados a un lugar del que no se va a volver. Así que queda en nuestras manos el próximo paso, que es asegurar esto, pensar siempre en la seguridad y en la ciberseguridad de todas estas plataformas, alinearlo a las políticas corporativas o gubernamentales y optimizar el uso de activos y el cumplimiento de las normas, los procedimientos y las leyes, por ejemplo la de datos personales o la de GRPD en Europa. Bueno, eso fue todo en cuanto a la presentación. Ariel, te quedo a la espera de algunas consultas. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora lo que estábamos pensando era una participación de todos los que estamos en el foro a través de preguntas, y la forma de organizarnos en las preguntas va a ser que vamos a ir, tienen allí en la parte de participantes algunas de las versiones, una manito que cliquean, así piden la posibilidad de la palabra, porque están todos silenciados los micrófonos para que no haya interferencia en el que esté charlando, sea Fernando o sea la persona que quiere realizar una pregunta, o tiene una frasecita que se llama Raise Hand. Tienen que cliquear debajo en participantes, que somos 13 en este foro, ahí van a estar todos los nombres de las personas que estamos participando, y ahí al final, ahí hay uno, yo voy a cliquear para que lo vean,
Raise Hands, y va a colocar una manito que quiere decir que quieren hacer una pregunta. Ahí Jorge, que es el anfitrión de la sala, va a darles la palabra y ahí realizamos la pregunta. Es decir, tratamos de organizar y tener unos minutos por cada una de ellas para que Fernando pueda dar una respuesta. Está libre para que arranquemos con las preguntas. El que le parezca hacer una pregunta de la presentación o no de la temática, aprovechando a Fernando con toda la presentación que ha realizado. Bueno, aprovechando que todavía están calentando motores, voy a arrancar yo, Fernando. Te agradezco muchísimo, muchísimo toda la información que nos diste. Nosotros, de alguna manera, no quiero decir que de forma coincidente, veníamos viendo este fracaso que vos comentaste sobre la última diapositiva, tus conclusiones, pero bueno, claro, no teníamos todos los datos y todas las cuestiones detalladas que nos fuiste aportando. Lo que me quedó muy claro, además de esto, es que estamos, si antes la cuestión de la seguridad informática era un tema relevante, hoy en día lo es mucho más. Estamos plagados de malas prácticas que algunas ya las conocíamos y bueno, de última las pasábamos por alto, pero ahora estamos frente a un contexto y frente a una situación donde no está tan claro, hay como una especie de actualización sobre situaciones de alarma, situaciones gravosas en las que necesariamente tenemos que atender. Yo intuí que sobre la parte final de tu exposición nos habías comentado que pensando en el día después, pensando en lo que va a venir, claramente hay que empezar a pensar en una infraestructura nacional de todos estos servicios, porque lo que se ve claro es que nosotros estamos pudiendo hacer muy poco desde empresas nacionales, o muy poco desde el trabajo argentino en relación a este tipo de servicios. Digo, estoy pensando en telemedicina, estoy pensando en educación o plataforma de educación, más allá de que el Estado tiene que tener un rol muy activo en esto. Y la pregunta que te quiero hacer es, para no alargarlo más, es, yo creo que acá hay una gran chance en términos de desarrollo industrial de la Argentina. No solo vinculado al tema de software, sino vinculado a las cuestiones más elementales del Estado que estamos necesitando de acá a unos años. Claro que hay urgencias, pero si nosotros tuviéramos que pensar en unos años para adelante, me parece que esta industria y estos desarrollos es una grandísima oportunidad para nosotros. Espera un segundito que no estás con micrófono abierto. Ahí estamos. Ahí está. Ahí va. Como decías, el tema seguridad es algo que nos tiene que preocupar, porque ya si estábamos con algunas complicaciones de seguridad cuando estábamos trabajando dentro de las empresas, ahora que estamos trabajando todos desde afuera, debería preocuparnos muchísimo más. Y estas implementaciones a las apuradas, obviamente, ha hecho que muchos lo hagan como les salió, sin seguir buenas prácticas, sin seguir normas internacionales, sin seguir las indicaciones de los especialistas, y han dejado obviamente algunas empresas expuestas, y algunas actividades expuestas que obviamente no van a tardar en ser explotadas y vulneradas. Pero yo creo que hay que estar atentos a eso, por eso han crecido muchísimo los ataques de ransomware, los ataques de intrusión y de phishing en muchas estructuras. Incluso sin código, ¿no? Porque han atacado a hospitales, han atacado a la misma Organización Mundial de la Salud, ya han hecho intentos de intrusión y de ransomware en sus estructuras. Pero es un tema que va a haber que revisar y va a haber que trabajar muy, muy en serio desde gobierno y desde las asociaciones de profesionales y de todo el ecosistema de TI,
para poder asegurar, ¿no? Y cambiar ese paradigma de que la seguridad es un gasto. No, no es un gasto, es una inversión, porque recuperarse de un incidente de seguridad es 10 veces más caro que lo que habría salido prevenirlo. De hecho, hay una estadística del INCIBE en España donde decía que el 35% de las empresas que tuvieron un ataque de ransomware no se recuperaron, se fundieron directamente. Entonces es algo que vamos a tener que trabajar desde el gobierno, desde las empresas, desde las agrupaciones profesionales, a visibilizar este riesgo que muchas veces está detrás de los números, detrás de la factura del gasto. Dice, bueno, esto es menos importante. Y creo que este cambio de paradigma de trabajo nos va a obligar a tomar en serio la seguridad. Y por lo otro que decías que esto es una oportunidad, sí, realmente las crisis suelen ser una oportunidad que uno puede tomar o dejar, y creo que estaría bueno poder tomarla y ir por la soberanía tecnológica, ¿no? Por lo cual hemos trabajado y mucho, y así nos conocimos, ¿no? En una de las charlas de soberanía tecnológica, donde podamos llevar adelante ir hacia ese escenario donde podamos controlar de punta a punta una solución, sea de telemedicina, sea de teleeducación o de gobierno electrónico. Eso de comprar enlatado porque te lo ofrecen, la verdad que en mi caso, por ejemplo, no me termina de gustar. Yo cuando estuve en defensa, bueno, si bien el escenario lo exigía, desarrollamos un Linux y tratamos de salir de una solución de software propietario. Y acá creo que también podríamos apuntarle a un trabajo conjunto de diferentes universidades, diferentes estamentos de gobierno, donde de forma colaborativa podamos sumar a una solución estándar a implementarse en los diferentes gobiernos o en las diferentes universidades o colegios. Bueno, Fernando, muchas gracias. Había levantado la mano Oscar Lamberto y tiene abierto el micrófono para realizar su pregunta. Bueno, un comentario muy rápido. Realmente me siento feliz de haber escuchado la exposición, porque me reivindico a mí mismo, como hace muchos años que estamos insistiendo en esto. Mi última frustración como presidente de la auditoría fue la pelea por llevar el cero papel, por llevar el gobierno electrónico y el teletrabajo. La resistencia al cambio que hay es muchísimo, y yo siempre le decía a la gente de AGN, algún día la gente va a preguntar para qué estamos, y si por qué tengo que pagar el sueldo. Si nosotros no somos capaces de hacer trabajo mucho más eficiente, y en tiempo real y al servicio de la gente. Bueno, todo lo que planteó el orador es lo que nosotros intentamos hacer, o sea, a través del SICA, de la firma digital, del GEDE, y llevar a la despapelización de la casa. Una resistencia enorme, algo se hizo, pero ahora me estoy enterando que felizmente lo que no quisieron hacer antes lo tienen que hacer de apuro, porque si no la caja no funciona. Así que me siento reivindicado. Nada más. Sí, Oscar, como te decía, el trabajo sucio lo hizo el bichito y rompió todas las limitaciones, ¿no? Todos los rechazos que había en la digitalización. Bueno, lo hizo por nosotros, ahora nos queda ordenar un poco y que sea de forma prolija y segura. Perfecto, Fernando. Juan quería realizar una pregunta. Te escuchamos, Juan. No, ahí está el micrófono cerrado, Jorge. Hay que abrir el audio, Jorge. De Juan Brunati. Está abierto, me parece que lo cerró él. De nuevo, Juan, que no te escuchamos, disculpa. Sí, ¿qué tal? Ahora sí. Fernando, muchas gracias por la disertación.
Me surge una duda respecto de lo que estabas planteando. A ver, entendí, no sabía lo de la red Capricornio que se va a venir, y en base a los crecimientos que estás planteando, obviamente que los temas de seguridad son obviamente extremadamente difíciles de manejar, pero veía ese crecimiento exponencial. ¿Tenemos estructura como para resistirlo? Mencionaste que Netflix tuvo que bajar la calidad de sus videos a nivel internacional. Mi pregunta es, ¿cómo estamos de hard? ¿Cómo estamos de tecnología para recibir semejante crecimiento? ¿Están los cableados de fibra? ¿Cómo ves vos a la red? Si soporta o no soporta semejante crecimiento no pensado. Mira, bueno, no soy un especialista, uno especialista es uno de los que está aquí presente, que es Darío, que es el director de comunicaciones de mi secretaría, que ha trabajado mucho tiempo en las telco, pero el tema es que la mayoría de los prestadores trabaja con los diseños de las redes 1 o 2 años de vista. Entonces este crecimiento de un 30% que hubo, un 40% en un mes, lo tenían previsto. No para ahora, sino para el año que viene, y eso amortiguó el impacto, ¿no? Realmente la red no tuvo un nivel de saturación que lo llevara al colapso, pero obligó a replantear, seguramente a correr la frontera de acá a mediano plazo. Por lo que consulté a algunos colegas, por ejemplo en Telefónica, estaban aproximadamente al 50% de la capacidad de los troncales internacionales, o sea que tenemos todavía capacidad ociosa. Y en promedio, según lo que leí en Cabase, estábamos en una capacidad de llegando a altera, o sea que si 500 gigas estaríamos en un 50%, que es el tráfico que hoy se ve en la red interna. Mucho se optimiza con los CDN, ¿no? Netflix y los proveedores de películas y de contenido digital han optimizado mucho con los cachés y hace que en los enlaces internacionales no sufran tanto, y que el contenido quede en las redes locales o en las mismas redes de los proveedores. La interconexión de Cabase también aumentó las prestaciones. Y yo creo que estamos todavía con un margen. Obviamente todo esto no es gratis, requiere inversión, requiere diseño y planificación, pero no estamos al borde del colapso. Estamos todavía con un margen de crecimiento. Sí, ahí estábamos pensando, Jorge, si podíamos darle la palabra, un breve paréntesis a Darío, ya contamos con él en el foro, y luego continuamos con el pedido de preguntas de Ricardo y de Horacio, que ya estaban en la línea de preguntas. Si te parece, si querés agregar algo, Darío, tenés el audio para hacerlo, me parece que es mejor en vinculación a la pregunta que hizo Juan. No, bueno, básicamente, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias Fernando por la exposición. Básicamente es un poco lo que decía Fernando, las empresas están trabajando con el diseño de su red a un año vista. Eso hace que se preparen para un crecimiento del tráfico de manera paulatina y programada. Este aluvión de tráfico se pudo amortiguar justamente por esa previsión, ¿no? Pero en algunos casos se están teniendo problemas, las telcos lo están sufriendo, pero bueno, están reestructurando la red para mejorar el tráfico. No sé si se escucha. Ahora sí. Gracias Darío por tu aporte, gracias Fernando, y ahora sí seguimos con Ricardo que había pedido la palabra, y luego con Horacio. Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, primero agradecerle a Jorge la invitación y a todos ustedes para participar de este evento y en el futuro.
Segundo, felicitar a Fernando por su exposición, a mí me ha quedado muy claro todo. Y tercero, decir lo siguiente, a mí no me preocupa tanto el problema de la tecnología finalmente se compra, en la medida que haya dinero, los equipos capaces de instalar todo esto van a estar. Lo que me preocupa es la extensión del trabajo en general, de todas las actividades que se pueden hacer vía virtual, que en el fondo, digamos, viendo la perspectiva, va a ser un mix entre el trabajo presencial y el trabajo virtual. El problema de fondo es la capacitación de la gente, porque la tecnología requiere disciplina, digamos, para ejercerla. Requiere educación, requiere capacitación, y eso para extenderlo en forma masiva, digamos, y se ha visto algunos problemas que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a nivel educativo han tenido, que no es sencillo de hacer porque la cultura del trabajo se ha perdido un poco y por lo tanto eso va a requerir un esfuerzo que seguramente habrá que también diagramarlo y procesarlo de tal manera que eso sea realmente efectivo en todos los órdenes de magnitud. Eso quería saber un poco la opinión de Fernando, si él ha pensado en, digamos, en todo este tema también de la capacitación masiva para llegar específicamente, digamos, a un conjunto bien grande, y que eso requiere también niveles educativos básicos para poder ingresar en ese rubro. Eso es todo, es un comentario para escuchar también algunas opiniones. Sí, Ricardo, la verdad que uno de los limitantes también es el nivel del usuario, ¿no? Uno no soluciona todo con tecnología. Hay cuestiones culturales, cuestiones de implementación, cuestiones de costumbres y de limitaciones de nivel educativo que hacen que una solución tecnológica pueda o no implementarse de forma más o menos rápida, con más o menos complicaciones. Es un grave error pensar una solución tecnológica solo desde la tecnología, y nosotros como especialistas a veces nos pecamos de eso, ¿no? de pensar que con 2 clics lo implementamos y no terminamos de pensar o de evaluar el impacto y cómo lo va a tomar el usuario o quien tenga que interactuar con una solución tecnológica que en el laboratorio funciona y que en la realidad muchas veces la implementación nos da un cachetazo de realidad. Pero, como te digo, el trabajo sucio lo hizo el bichito rompió unas cuantas resistencias, solo nos queda acomodar un poco las cuestiones de forma y de seguridad y obviamente apalancar donde haga falta en cuanto a capacitación y seguridad y educación. Yo creo que un gran recorrido lo hicimos a las trompadas con estas 3 semanas y ya mucho está avanzado. Yo creo que obviamente va a haber que trabajar muchísimo en eso, mágicamente no se capacita un usuario. Pero el romper las resistencias iniciales creo que va a hacer que las soluciones avancen mucho más de lo que uno pensaba. Gracias, Fernando. Bueno, ahora a continuación había pedido la palabra Horacio, que no lo vemos, pero lo escuchamos. Ahí te escuchamos, Horacio. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias, Fernando. Todo este lío comenzó a fines de los años 80, ¿no? Una vez que se fortalecieron las PC y las comunicaciones, lo que antes se llamó la 5ª generación de computadora, bueno, empezó a tener efecto y empezó a tener la complicación de la inseguridad. Desde ese tiempo hasta ahora hubo 2 concreciones. Por un lado estaban los ataques cibernéticos y por el otro lado los problemas de delito dentro de las mismas empresas. Y cuando uno iba a las empresas y analizaba qué le estaba pasando, descubría que el 90% de los delitos venían desde adentro y el 10% por ataques desde afuera. Ahora se produce un hecho que no es novedoso para nada, pero que es el teletrabajo en la modalidad home office, ¿no?
más allá del problema que eso trae para el trabajo, que puede llegar a traer para el trabajador, y creo que lo va a tener, donde el trabajador home office rápidamente va a pasar en algún momento dado a ser freelance, me parece que ocurre una acción técnica que va a hacer que el 90% de delitos de ahí adentro se pueda transformar en mucho menos y vaya a haber mayor cantidad de ataques cibernéticos. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajador home office, teletrabajador, está trabajando con su propio equipamiento, con su propia terminal. Y la terminal generalmente está muy vulnerable. Piensen ustedes quién modificó su firewall, ¿no? O sus protecciones contra ataques en las PC de la casa. Yo te pregunto, Fernando, por favor, ¿vos crees que eso va a ser un problema y que el hecho cultural, que realmente es lo que afecta a la seguridad, la que hace que por más que pongas una pared bajita, el tipo no pase por arriba de ella, y no haya que construir paredes tan altas para que no salte, el hecho cultural tiene que ser integrado con algunos hechos tecnológicos, es decir, capacitar tecnológicamente a los que están en las terminales para que no ocurra un desastre en breve tiempo? Gracias. Sí, la verdad que sí, Horacio, lo comparto mucho de lo que dijiste. Siempre chocamos con la limitación de la capa 8, ¿no? Y tratamos de desarrollar las soluciones, si me permite el término, APB. Pero yo creo que la tecnología nos soluciona muchísimas de esas situaciones, permitiéndonos definir soluciones de acceso remoto bastante más encapsuladas que la que tendría un usuario en una red local. Por ejemplo, ¿no? En virtualizarle el escritorio nos permite acotar mucho más los movimientos y los accesos que si tendríamos una terminal dentro de la propia red. Y así con diferentes soluciones de acceso, ¿no? La conversión de plataformas en web hace que uno pueda disminuir la superficie de ataque y pensar ya no en la intrusión interna del usuario desconforme o el usuario potencialmente peligroso en una red interna, sino ya pensar en todos los usuarios como un usuario externo con capacidad de atacante. Entonces, ya en el desarrollo y pensar ahí, sí en la capacitación de los desarrolladores en técnicas de desarrollo seguro y en la implementación de esas soluciones, pensándola en un despliegue en terreno hostil, como sería una solución de extranet o de internet, creo que permitirían achicar mucho la superficie de ataque. Yo siempre uso el concepto de la mirada del atacante. Siempre que desarrollo, pienso una arquitectura, pienso en cómo romperla. Y creo que esa tiene que ser la mirada de los implementadores de soluciones, ¿no? En implementar cosas que sean seguras y pensar en cómo romperlas para solucionarlas antes de hacer el despliegue. Y eso también tiene que ir por los programadores, utilizando técnicas de desarrollo seguro. Tiene que ir por los fabricantes de los productos en que sus configuraciones por default no sean las que funcionen, sino las que sean seguras. Porque normalmente la mayoría de las brechas las tenemos porque uno instala cosas como vienen de fábrica y le deja la clave de fábrica, le deja la configuración de fábrica, y ya nos dimos cuenta de que esas soluciones son para que funcionen y no para que sean seguras. Y en este entorno lo primero que van a romper y a capturar van a ser esas configuraciones. Yo creo que pensándolo en esos términos, no estoy tan asustado en cuanto a las posibilidades de intrusión en el teletrabajo. Pero tenemos que pensar en un cambio de paradigma nosotros en el desarrollo de esas soluciones. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en el orden de las preguntas sigue Jorge, que había solicitado la palabra, y luego Roxana. Bueno, Fernando, lo primero que quiero hacer es agradecerte la información, que es muy valiosa porque sos un privilegiado sufridor de un cambio de demandas en una provincia como Santa Fe, tratando de resolver desde la técnica lo que la realidad
demanda, y tu exposición ha sido valiosa en ese sentido, muy valiosa. Además, quiero hacer una reflexión al respecto, tanto de tu testimonio como el testimonio que dio Oscar Lamberto, con el cual tuve la suerte de mirar el problema que había en AGN al lado de él durante algún tiempo, que es la reflexión que hago en ese sentido es que normalmente lo que transforma los instrumentos que la tecnología ofrece a la sociedad y a la humanidad son las necesidades. Y esto plantea, es decir, uno cambia cuando las necesidades le demandan. Entonces, lo que no pasó durante 3 años, 4 o 10 años, desde el pensamiento de lo que se puede hacer, cambia en días cuando la sociedad, por elementos extraños, inesperados o catastróficos, como en este caso, demanda una nueva forma de vivir o de hacer las cosas. En este caso, en particular, estas reflexiones me traen a mí un poco un pensamiento que es que deberíamos revisar, los que somos más de la técnica y los que somos más de mirar la realidad y de la política, si la construcción de la tecnología no tiene que salir en función de la necesidad y no al revés. Es una discusión que no tiene respuesta única, es más, no tiene respuesta, pero que, digamos, deberíamos pararnos ahí como para poder imaginar cómo se sigue. Vos algún momento lo dijiste cuando hablaste de los límites de aquellos que manejan los cambios desde la técnica, lo dijiste con mucha humildad y con mucha sabiduría, y desde el otro lado, del lado de la realidad, también deberían ser 2 virtudes que no todo el mundo tiene y que permitiría acercar los 2 mundos para dar soluciones que sirvan y sean permanentes. Yo quería hacerte una pregunta, esto es una reflexión, pero quería hacerte una pregunta, que es la siguiente. Tiene que ver con la topología, es decir, con los fierros, con los cables y con el armado duro de la topología de la red Internet, que obviamente fue, como vos sabés mejor que yo seguramente, fue desarrollada a partir de aquellos que iniciaron la red y potenciaron su desarrollo. Nosotros vimos en los meses anteriores que 2 países líderes, como Rusia en el mundo, como Rusia y China, hicieron un esquema de funcionamiento, invirtieron dinero y esfuerzo durante años para entrar a Internet desde un lugar en donde el interés nacional tuviese algo que decir y no le pasaran por arriba y por abajo, más allá de los regímenes políticos que ellos tienen. Mi pregunta es la siguiente. La Argentina como una identidad en la que compartimos todo y que tiene como referencia los intereses nacionales de la patria, ¿en qué medida ese esfuerzo se justificó en esos grandes países? Ese esfuerzo y en qué medida, si es que se justifica, nosotros no tendríamos que seguir ese ejemplo para lograr un mayor dominio del manejo de esta red que en este momento tiene un grado muy grande de dependencia de una estructura que pasa muy lejos de nosotros. Gracias. Bueno, Jorge, sí, justamente uno de los temas que he estudiado bastante fue y lo hemos charlado con Ariel, de hecho, una publicación, una nota mía en Telam, sobre ese experimento de Rusia de desconectarse de Internet, que uno lo ve como una cuestión de Estado, de declarar cierta independencia y chequear el funcionamiento de todas sus infraestructuras críticas, y ese es un concepto que tendríamos que revisar en Argentina, la protección de infraestructuras críticas y la función del Estado en eso, la redefinición inclusive de lo que es una infraestructura crítica, algo que hemos visto mucho cuando estaba en defensa y sobre lo que peleé bastante. Pero lo de Rusia tiene otras facetas, ¿no? Que se acercan mucho más a la faceta china de control de qué hacen sus usuarios y qué comunicaciones tienen con el exterior del régimen. Esa es una faceta que no se mostró, pero creo que es el fin en sí mismo de ese simulacro. Pero tomando el modelo ruso y de soberanía tecnológica,
con el solo hecho de pensar que ellos tienen su propio sistema de posicionamiento global, digamos el equivalente del GPS, como así también lo tienen los chinos, estamos pensando que ellos toman la cosa muy en serio. Ellos lograron en un simulacro de desconexión funcionar todo al 100%, ellos tienen sus infraestructuras independientes de Internet, de hecho hasta hablan de su propia Internet. Ellos tienen custodia militar de los cables submarinos con submarinos de mucha profundidad. Digamos, tienen otro concepto como potencia, que son otro concepto de lo que es Internet y para qué la usan. Si pensamos en términos de ciberdefensa, vos me sabrás de qué hablo, Ariel, Internet es el quinto escenario de batalla. Teníamos tierra, aire, agua, espacio, y el quinto es el ciberespacio. Y digamos, tenemos varios elefantes peleándose en nuestro living. Algo nos van a romper si no nos cuidamos. Y es lo que se viene. Lo que se viene es la asimetría que nos permite Internet de tener un gran impacto con muy poco presupuesto, como son los movimientos de ciberterrorismo. Y por el mismo cable de fibra que vos estás viendo Netflix o estamos pasando esta videoconferencia, hay ataques a infraestructuras nucleares, a sistemas de electricidad o sistemas militares o de inteligencia. Entonces, aquella Internet soñada en los 80 ha cambiado mucho el concepto. Y hoy por hoy casi que somos invitados que estamos pagando la infraestructura para que otros se peleen. Yo creo que el concepto que deberíamos tomar es el concepto de soberanía tecnológica. Y si hoy tenemos un incidente donde se nos corta el cable de las toninas, quedamos totalmente fuera del sistema. Cuando digo totalmente, porque muchísimos bancos, por ejemplo, tienen sus plataformas en la nube hosteadas en Europa o en Estados Unidos. Y ahí es donde falla el concepto de infraestructura crítica. Sistemas de gestión de transmisión de alta tensión también están hosteados en la nube y controlados con plataformas en la nube, o sea que se nos cae Internet y perdemos el control de la infraestructura de alta tensión nacional. Digamos, eso está pensado desde los costos, desde el gasto, y no desde la solución tecnológica y la soberanía y el control. Yo creo que ahí es donde el Estado debería tener un rol mucho más participativo y fundamental, que es la definición de infraestructuras críticas. Creo que esta pandemia nos va a hacer revisar muchísimas definiciones, o al menos debería hacerlo. Deberíamos aprovechar la oportunidad histórica que nos da esto de barajar y dar de nuevo muchas actividades. Pensar Internet más en una solución y en un medio y no en una granja de youtubers y de generadores de contenido sin demasiado fundamento. Y pensar en Internet como una herramienta de desarrollo tecnológico y de desarrollo estratégico. Creo que debería ir por ahí la cosa y creo que para el día después debería ser ese el concepto. Muchas gracias, Fernando. Muy claro, muy interesante tus aportes. Yo quería pasarle la palabra a Rosana Tortosa, que había levantado la mano para una pregunta, y luego hacer una pequeña pregunta yo también de tu exposición. Rosana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias como siempre, es un placer. Felicitaciones, Fernando, no solo por la exposición, sino por el trabajo llevado adelante en Santa Fe, que la verdad que es una envidia. Me quedé en la parte de salud, porque veía todo lo que habían avanzado en cuanto a la teleconsulta, y justo dijiste que todavía le faltaba algo de la historia clínica. Conozco compañeros, por ejemplo, Oscar García, que está trabajando en la historia clínica unificada hace más de 10 años, la tiene implementada en ESMATA y en la UOM a nivel nacional. Justo en los comienzos de la pandemia habían implementado incluso la teleconsulta y desde cualquier teléfono, no solo desde un
smartphone, pero cada vez que lo han querido promover, incluso gratuitamente, ya sea el gobierno nacional o alguna provincia, se encuentran con peleas de la medicina privada, por ejemplo, en donde muchas veces, por eso no lo han podido ver. ¿Ustedes tienen allí la posibilidad, han tenido alguna, o le faltó la historia clínica unificada por falta de tiempo o porque también tienen una pelea como esa? Y una sola cosita más, aclaro lo del teléfono común, porque hoy, por ejemplo, tuve 3 llamadas de compañeros de la provincia de Buenos Aires que quisieron hacer la cuenta DNI porque no tienen cuenta bancaria, y claro, ninguno no tienen ninguno Android, mucho menos un iPhone, y sí pudieron inscribirse, fueron aceptados porque se lo hizo una tercera persona, pero ya la cuenta DNI no pueden porque necesitan una tecnología superior en su propio número telefónico. Entonces, bueno, tienen que esperar para hacerlo de otra manera. Por eso, claro, me parece muy interesante esto de que sí se puede hacer a través de un teléfono común, de una tecnología más anticuada. ¿Ustedes, le falta esa tecnología? La pregunta concreta, ¿le falta esa parte porque no llegaron o porque también tienen estos problemas que conozco de esta gente que hace 10 años lo está haciendo? Mira, acá en la provincia había un proyecto de, digamos, el tema de la historia clínica tiene muchas facetas, ¿eh? Una es la legal. El tema de el manejo de esos datos de nivel crítico es muy complejo. Y obviamente esa torta de datos es un botín interesante para el atacante y para las empresas que quieran explotarla. Y es muy riesgoso para el eslabón más débil, que es el dueño de esos datos, ¿eh? Sería muy complejo de que una fuga o una brecha de seguridad permitiera la intrusión sobre esos datos y tu historia clínica te limitaran tus capacidades laborales de aquí en adelante, porque tenés tal o cual patología o tenés tal o cual posible problema de salud a mediano plazo, y eso limite tus capacidades laborales de aquí en el futuro. Entonces es un tema muy complejo, visto al menos desde mi punto de vista, desde la seguridad, donde no hay ningún sistema seguro. Ningún sistema es 100% seguro. Entonces, digitalizar la historia clínica implica un riesgo que uno debe mitigar o asumir. En Santa Fe hay un proyecto de historia clínica, se implementó en alguno de los efectores más importantes, pero no está totalmente desplegado. Y por eso lo puse como un tema a futuro, porque si bien la telemedicina se está usando en esta circunstancia de pandemia solo para el diagnóstico médico remoto, para evitar que un paciente vaya a la guardia y se infecte de otra cosa o sature las guardias, creo que es un tema que tenemos que trabajar a futuro, tanto la historia clínica como el acceso a dispositivos del Internet de las Cosas, marcapasos, toma de pulso, toma de presión, saturación de oxígeno, hasta un electrocardiógrafo portátil. La facilidad que tiene la videoconferencia médica hoy te permitiría tener un especialista a mano en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso ayudaría muchísimo, pero también tiene sus riesgos, como por ejemplo dejar tu historial médico clínico en una base de datos que pueda ser robada o comercializada, inclusive. Y ahí es donde entra en juego los laboratorios por un lado, la salud privada por otro, ¿no? Con las cuestiones de enfermedades preexistentes y las limitaciones en la cobertura. Hay aspectos que hay que revisar más allá de lo técnico, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos antes, no toda solución tecnológica se puede implementar solo con tecnología. Hay cuestiones legales, en este caso, hay cuestiones de manejo de datos personales muy críticos, y sabemos que la 25326 no es una ley que ha sido controlada por la Dirección de Datos Personales, siempre ha hecho aguas en ese área. Así que creo que es un tema muy complejo. En cuanto a telemedicina, estamos trabajando en este momento con una solución de videollamada para diagnóstico remoto. Llamémoslo así, estamos en el primer escalón. Estamos muy lejos de la telemedicina ideal.
Obviamente hay proyectos y hay ideas a futuro y está pensado, bueno, para el día de después, cómo integrar eso con tecnología propia, con tecnología que no sea de terceros, especialmente de corporaciones, como pueden ser las soluciones de videoconferencia cerradas como Zoom o equivalentes. Siempre pensando en infraestructura propia, en el almacenamiento de datos en nuestra propia infraestructura. En este caso estamos pensando solamente para los efectores provinciales. Hay un tema de cobertura médica de obras sociales que no está previsto, no está contemplado en esta implementación. Sí hay una cuestión también de cómo recetar. Si un médico tiene que recetarte, no sé, un antipirético, cómo lo hace, o un medicamento que no sea de venta libre, cómo lo hace. Y justamente tenemos que cerrar el circuito con los colegios farmacéuticos para un equivalente a la receta, que sería una receta con firma digital. Y para eso hay toda una infraestructura de firma digital y PKI atrás, que habrá que poner en marcha o que habrá que adaptar para esta aplicación. Puede ser que se usa para expedientes electrónicos, para lo que sea, pero en este caso para un nuevo formato de documento que será la receta digital, que tendrá que tener validez tanto en lo documental, y ahí entran en juego otras actividades, como por ejemplo en la archivística, en lo documental con los colegios farmacéuticos, como en lo comercial con los reintegros y los descuentos. Entonces, bueno, hay todo un tema que tenemos que poner en marcha para pensar en una solución integral de punta a punta en telemedicina. Estamos muy lejos, esto es el primer escalón y es simplemente una solución de compromiso para evitar la movilidad de la gente a áreas de posible contagio. Yo creo que lo estamos viendo por ese lado ahora. Falta mucho recorrido, así como es un área de la informática aplicada que no está demasiado explotada o está simplemente explotada muy por arriba. Pero que de hacerla tenemos que hacerla bien, si no realmente vamos a hacer un chastre y un desastre total, porque estamos hablando de manejo de datos clínicos, así como en su momento fue el tema de la biometría, ¿no? Uno puede cambiar una contraseña de una base de datos que se fuga, pero no puede cambiarse la huella dactilar ni la biometría facial. Entonces hay que manejarlo con mucha cautela. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo simplemente quería hacerte una pregunta, a ver si lo habían estado pensando en el marco de la gobernación de Santa Fe, porque en parte en tu presentación y también un comentario de Ricardo respecto de las capacitaciones, partiendo de una situación particular, yo como docente me llegaron para adaptarnos rápidamente y brutalmente a un esquema de clases virtuales. La universidad de aquí, de la ciudad de Mar del Plata, la universidad pública, llegaron una serie de tutoriales con muchísima voluntad para que pudiéramos rápidamente reconvertirnos en clases virtuales, ¿no? Para sostener el calendario académico. Un poco lo que observo a partir de tu presentación es que no había incluidos protocolos de seguridad. Y como tu presentación precisamente hizo mucho hincapié en esto, me preguntaba si Santa Fe está pensando en una capacitación ciudadana tecnológica, utilizando precisamente a partir del relevamiento que vos planteabas, diferentes medios de comunicación para que precisamente nosotros mismos no nos vayamos a convertir en eslabones muy frágiles de la seguridad de nuestros propios datos. Por ejemplo, un detalle absolutamente menor que vos marcabas era que en ninguno de estos protocolos para poder implementar clases virtuales estaba una cosa tan simple como abra un nuevo mail para que ese solo sea afectado a su trabajo, ya que ahora todo su trabajo es virtual. Es decir, un detalle tan menor no fue considerado. Es decir, los protocolos de seguridad no se incluyeron dentro de los lineamientos del nuevo trabajo de teletrabajo. Me preguntaba si habían estado trabajando o pensando en una capacitación ciudadana tecnológica, más allá de lineamientos muy básicos, que también sea enfocada a diferentes públicos. Observaba que los más jóvenes tienen acceso o trabajan o leen o están atentos a las redes, y los más grandes estamos más atentos a otros medios de comunicación, y eso podía ser utilizado para una capacitación generalizada de por lo menos algunos recaudos de seguridad para proteger nuestros propios datos. Un segundito que no tienes audio, Fernando.
Ahí está. Ahí está. Ahí estamos, gracias. En cuanto a lo que decías de capacitación y el uso de correo electrónico en educación, la plataforma que se implementó, se dieron de alta 90.000 cuentas de correo nuevas a los docentes. O sea, no se utilizó ni se subió a la plataforma de Google el correo o los datos de los docentes, sino que se crearon 90.000 cuentas nuevas. Ahí tenemos un nivel de seguridad y de gestión totalmente diferente a lo que sería un escenario de uso de cuentas personales de los docentes. Dentro de los proyectos que teníamos cuando llegamos en diciembre, hay muchísimos que tienen que ver con la capacitación, con la digitalización del gobierno, con el tema de un ID ciudadano digital. Y justamente en el desarrollo de esas soluciones estaba la capacitación a los diferentes niveles de usuario, tanto educativo, cultural, como también etario. No es lo mismo pensar un trámite para un jubilado que para un millennial. Y esos aspectos estaban previstos. El tema es que obviamente llegamos en diciembre, nos encontramos con muchísimos problemas heredados de situaciones con contratos con la mecha muy corta, con licitaciones con la mecha muy corta y obsolescencia de equipos y de plataformas muy urgentes. Y esta pandemia nos agarró sin haber podido desembarcar con todos los proyectos. Nos agarró solucionando y contando muertos y deudas. Pero obviamente eso que vos decís está pensado, digamos, para un despliegue de soluciones tecnológicas tenés que pensar en la capacitación de todos los ciudadanos, tanto sea en el sistema educativo para los que todavía están ahí, como con herramientas utilizando otros medios como son redes sociales, canales de televisión abierta, la TDA o lo que queda de ella, o canales como 5RTV, que es un canal provincial. Digamos, el Estado dispone de esos medios como para poder llegar a todos los perfiles de usuario posibles. Y es nuestra obligación, obviamente, hacerlo así. Pero, por otro lado, pensar en que alguno de esos sectores sea más dificultoso de llegar o de capacitar, que no nos impida en empezar a desarrollar esa solución, ¿no? Yo creo que incluso fue una pelea hasta interna, te diría, en el equipo cuando decíamos cómo desarrollamos las cosas. Y bueno, una solución de educación virtual implica de que todo el mundo tenga conectividad, y como no todo el mundo tiene conectividad, ¿qué hacemos? ¿No la desplegamos? ¿No arrancamos o le damos algo de solución a los que podamos y después vemos cómo llegamos al resto? Pero por lo menos hacemos algo, ¿no? Realmente fue una semana de analizar soluciones y analizar políticas de despliegue y de alcances, en la que, por ejemplo, hay un 65-68% de penetración de la banda ancha en los hogares. Y bueno, ¿y qué hacemos con el otro 32%? Y el otro 32% seguramente algún celular tiene. Y bueno, vayamos por ahí. Vayamos a hablar con las telco para que ese tráfico sea gratuito. Y ahí llegamos al 95%. Y hay zonas donde no hay 4G, y hay zonas donde se va a ver lento o no se va a ver. Y bueno, vayamos con material impreso en los comedores. Y ese fue el despliegue que pensamos en la educación. Y hay que salir rápidamente y lo hacemos. Más allá de que, no sé, hasta nos hemos comido denuncias del Observatorio de Software Libre, diciendo que hemos violado la ley de software libre, que ni siquiera está implementada en la provincia, no está... si bien uno la respeta y hay políticas de uso del software libre, nos estamos comiendo denuncias por compras que no se hicieron, porque realmente el producto de Google for Education es gratuito. Entonces, lo único que recibimos de algunos lugares y algunos sectores son palos en la rueda, y no soluciones reales. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que dar en la lucha del día a día para hacer algo y para mover esta máquina de impedir. Así que, como vos decías, sí, hay que pensar en la capacitación, porque uno no nace sabiendo, ni las tecnologías nuevas nos obligan a estar
permanentemente en un proceso de aprendizaje. Al menos yo me considero un eterno aprendiz. Por más que tenga 30 años de informático y he visto desde el DOS o desde el assembler en sistemas con disqueteras hasta soluciones de ciberdefensa y de gestión de tráfico militar, qué sé yo. Pero uno en esto está permanentemente aprendiendo porque la tecnología es dinámica y cuando te aprendes las respuestas te cambiaron las preguntas. Y en el usuario también debería ser así, uno debería estar permanentemente brindándole información y capacitación para que se adapte al uso de las nuevas tecnologías y no hacérsela difícil, buscarle la vuelta para que la tecnología sea fácil de usar, que no sea elitista, que no sea para tecnólogos, tiene que ser para el usuario común. Yo normalmente cuando doy charlas por ejemplo, yo doy todos los domingos hablo en una radio sobre seguridad informática. Y trato de hablar para que doña Rosa entienda. Si hablo difícil, la verdad que mi mensaje no va a llegar a nadie y me voy a quedar en el lenguaje difícil para mi propio ego, ¿no? Y eso no sirve. La seguridad ya de por sí es jodida, es complicada de implementar y además, si uno la habla difícil, nadie la aprende o nadie la asimila. Así que creo que es nuestro deber es llevar la tecnología en lenguaje humano y para todos los niveles de usuarios. Y donde sea más difícil de implementar, habrá que llevar apoyo, no sé. Hasta pensamos en algún sistema de tutoría con voluntarios, con universidades, para usuarios de tercera edad, aquellos que estén fuera del sistema educativo, donde desde el mismo Ministerio de Educación no se pueda implementar una solución o una herramienta de apoyo en ese sentido, habrá que buscar algún sistema de voluntariado o la misma publicidad en medios o en difusión, pensar en acercarle la tecnología en palabras simples a todo el mundo. Yo creo que tiene que, como vos decís, tiene que ser para todos y obviamente pensando, la seguridad de un sistema es tan fuerte como cada uno de sus eslabones. Y si el usuario es el eslabón más débil, la solución no es segura ni es efectiva. Entonces, tenemos que pensar en un sistema o en soluciones de seguridad y de acceso remoto y de acceso a trámites que contemplen no digo incapacidad, pero sino el poco entrenamiento que tiene el usuario para recordar contraseñas. Uno no puede estar anotando 42 contraseñas diferentes que se vencen cada 15 días y no se pueden repetir las últimas 10. Terminás anotando contraseñas atrás del celular o en un papelito en la cartera o atrás de la tarjeta de débito. Entonces, una solución así, muy linda en los papeles para tecnólogos, en la práctica no sirve. Yo creo que por ahí tenemos que ir. Y si pensamos en una digitalización del Estado y en una implementación de plataformas digitales, tiene que ser usable, tiene que ser comprensible para todos, tiene que ser fácil de usar y tiene que ser segura. Digamos, y cuando el usuario asimile eso, recién ahí va a ser segura. Bueno, Fernando, muchas gracias. Bueno, mirá, justo me quedé, Fernando, pensando que de forma segmentada fuiste tocando todos y cada uno de los puntos con los que arrancamos en las reuniones anteriores del foro. Y sobre todo el último. El último tiene que ver con cómo hacemos nosotros para fortalecer esa cadena en los eslabones más débiles, y que los tenemos, y que tiene que ver también con las políticas de peronismo y con lo que estamos discutiendo. Y bueno, esto que comentaba Karina, y que obviamente comentaste sobre lo que están pensando en Santa Fe, nos lleva a enlazar justamente con el próximo salón del día miércoles, porque nosotros tenemos dentro del foro para el día después, casi como la continuación de lo que discutimos el lunes, un foro, un salón natural vinculado al tema de la educación y la alfabetización tecnológica. Es decir, hay soluciones en el nivel de lo urgente que tenemos que resolver ahora, que no es lo inmediato. Nosotros pensamos
en algunas cuestiones en lo inmediato. Pero hay cuestiones urgentes que, con esto que vos acabás de decir, y que obviamente estoy casi seguro que no se implementó de la misma manera en otros lugares, sacar una cuenta de correo distinta de la personal, de la que venís haciendo, justamente para evitar una desprotección masiva de datos, porque hay cuestiones urgentes de una nueva plataforma educativa. Hay cuestiones que tienen que ver con este nivel de la alfabetización, este nivel de la información incluso masiva, o que deberían estar dando los medios, o que podemos contribuir nosotros. El día miércoles a las 18 horas, nosotros tenemos también el foro vinculado al tema de alfabetización tecnológica, que lo coordina Jorge acá con algunos compañeros y compañeras. Así que bueno, obviamente están todos invitados a ese foro. Y yo quiero cerrar previamente a hacer una reflexión final, que ya vamos llegando casi a la hora y media de la multiconferencia. Quería preguntar si alguien más quiere decir algo, si alguien quedó con alguna cuestión. Y si no es así, bueno, Claudia, dale. A ver, Jorge, un comentario de Claudia y vamos cerrando. No, yo quería preguntar sobre los protocolos, quién los elaboraba, dónde se podían bajar, o si había que esperar, digamos, una reelaboración para el usuario final, o si se podían leer y aplicar ya como estén elaborados, y quién los había elaborado. En cuanto a decir protocolos, ¿en qué aspectos y en qué aplicación? Vos mencionaste que en la última parte de la exposición, que existían protocolos y que bueno, que había que aplicarlos. Pero no, creo que eran protocolos de seguridad. No, a ver, voy a repasar cuáles son los... Sí, yo normalmente cuando hablo de protocolos, hablo de políticas, digamos. Uno, en la gestión de incidentes, cuando uno gestiona un incidente, no tiene que ponerse a pensar qué tiene que hacer. Todo tiene que estar escrito. Digamos, por ejemplo, el rol de incendio, cuando vas a una estación de servicio y hay un cartel en la pared y dice rol de incendio. Y dice, el encargado agarra, llama a los bomberos. El auxiliar agarra la manguera, el otro cierra el gas, el otro corta la luz. Digamos, uno no tiene que ponerse a pensar. Uno tiene que haber pensado absolutamente todo antes, todas las variables y todas las opciones. Y eso es lo que tiene que estar escrito. A eso yo le llamo políticas de seguridad, a eso le llamo política de gestión de incidentes. Fue parte del laburo que hicimos en el Ministerio de Defensa en su momento. Digamos, hay normas internacionales, está la ISO 27000, está el marco del NIST, hay no sé, técnicas como ITIL o COVID, y técnicas de gestión de riesgo que te permiten pensar en una aplicación o en una plataforma, analizar el riesgo de esos activos, sean tangibles o sean de información, mitigar esos riesgos mediante procedimientos, mediante normas de protección, mediante, no sé, contraseñas, si estamos hablando de un sistema, si estamos hablando de un servidor, mediante una UPS, por ejemplo. Digamos, son diferentes medidas de mitigación, y va a quedar un poquito de riesgo, que es el riesgo residual, que ese riesgo lo tiene que asumir alguien. Normalmente lo asume la dirección o la alta gerencia, en casos corporativos lo tendrá que asumir el plantel político y los gobernantes en el ámbito de gobierno. Y muchas veces uno, si no lo asume, lo transfiere, por ejemplo, en una póliza de seguros. Y es ahí como uno gestiona los riesgos. Cuando hablo de protocolos, hablo de políticas y hablo de procedimientos escritos, donde todo tiene que haber sido previsto. Uno no puede venir a improvisar en el medio de una situación de contingencia o en medio de un incidente, porque justamente en la urgencia uno no piensa. Y todo debería estar escrito, y ahí es donde hablo de protocolos. Hay dos cosas que se usan mucho en informática y en este nivel de empresas o de gobierno, que son el DRP, que es el Plan de Recuperación de Desastres, cuando uno tiene un incidente, y el BCP, que es el Plan de Continuidad de Negocios, donde uno tiene que haber evaluado absolutamente todas las variables y todo el escenario, todo lo que nos pueda pasar, y todas esas posibilidades tienen que estar previstas y escritas. Entonces, se me incendia la hornalla, ¿qué tengo que hacer? Y ya tengo que estar escrito, es decir, tenés que cerrar el gas, tenés que cortar esto,
si es aceite no le eches agua, si es un fuego eléctrico tenés tal tipo de matafuego, todo eso tiene que estar previsto y escrito. Porque uno en el momento de un incidente no puede ponerse a ver qué hago. Tiene que simplemente agarrar la hoja y seguir el protocolo. Y que cada uno de los que componen ese sistema, o los usuarios o los administradores, tenga su rol y tenga sus instrucciones. En este caso, cuando hablábamos de protocolos de seguridad, hablamos de esto, de estar todo previsto ante un incidente y qué tiene que hacer cada uno. Obviamente para minimizar el impacto y para continuar después del incidente. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Yo quiero invitarlos a los que están y obviamente dejar también el registro, el video, al miércoles que viene, vinculado al tema del Salón de Información Tecnológica, de Informatización, Alfabetización Tecnológica, y dejar una última reflexión vinculada a que nosotros tenemos cuestiones urgentes que resolver ahora, vinculadas a la crisis que se desató. Y también tenemos una mirada inmediata. Inmediata quiere decir, tal vez, sin ser lo urgente, tiene que ver con pensar los próximos meses y cómo ir perfilando y reperfilando esta cuestión de una pandemia más una cuestión vinculada a una crisis económica y financiera. Este es el contexto en el que estamos. Nosotros nos movilizamos en este foro del día después por estos temas. Está clarísimo, Fernando, que de tu presentación surge, y de tu conocimiento experto, de tu experiencia en todos estos años de trabajo, que este es uno de los temas que tenemos que atender. Es un escenario nuevo y tal vez en lo urgente y en lo inmediato tenemos que encontrar soluciones. Otras charlas que van a venir en los próximos lunes del Salón de Política y Tecnología también van a haber cuestiones de criptomoneda, cuestiones de cadena de bloque, cuestiones de noticias falsas, todos temas urgentes y todos temas a los cuales nosotros tenemos que encontrar soluciones en lo inmediato, es decir, en los próximos meses, un poco a la salida de esta situación urgente de la cuarentena. Así que bueno, nuevamente gracias, Fernando, y ahora le cedemos nuevamente ya los instrumentos acá al maestro de ceremonia, Jorge, porque vamos dándole cierre a la conferencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces el miércoles y el lunes. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias.